Muy bien, pues es un placer. Yo recomiendo fuertemente a la audiencia leer el informe, ¿no?, que ha sacado Bankinter, ¿no?, sobre las neurotecnologías. Tuvimos el privilegio de compartir 2 días en Madrid con los mejores científicos, yo creo que en el sector de la neurotec, y la verdad es que las charlas, los vídeos, yo me he mirado el informe y es una maravilla. Pero bueno, hoy os vengo a contar un poco. Me encanta compartir el panel con Carolina porque creo que es inusual en un mundo tan de deep tech y tan tecnológico que seamos dos women CEOs, ¿no? O mujeres que lideran compañías, y os animamos a las mujeres o a las hijas de los que nos escucháis o esposas que se animen a emprender porque necesitamos sin duda más diversidad. Pero bueno, mi empresa, muchos me reconoceréis si hago esto, que es ponerme el famoso gorrito que siempre llevo. Me lo voy a poner aquí con los auriculares, ahora parezco, no sé qué parezco, pero bueno, este gorrito que veis es un gorrito de estimulación neuronal no invasiva. Como veis, es portátil, lo podría estar utilizando en mi casa y tiene, como veis aquí, unos electrodos, ¿no? Entonces, ahora mientras me escucháis, vuestro cerebro está generando señales eléctricas, ¿no?, lo que se llama el electroencefalograma, y tenéis 100 billones de neuronas en el cerebro que se están conectando a una velocidad tremenda. Y os voy a enseñar qué es lo que veríais si ahora mismo, mientras me escucháis, os pusieseis mi gorrito, ¿no? Vamos a verlo. A ver, perdonad. Aquí. Entonces, esto es un poco lo que veríais, ¿no?, que es realmente la actividad eléctrica debajo de cada uno de los electrodos del gorrito, ¿no? Siendo el azul menos actividad cerebral, dijésemos, y el rojo más actividad cerebral. ¿Por qué esto es importante? Bueno, nosotros creemos que nuestra tecnología, que como os he enseñado es portátil, no solo puede leer la actividad cerebral, sino que puede modularla o cambiarla. ¿Eso qué quiere decir? Imaginaros en este cerebro que tenéis un familiar con epilepsia. Lo que nosotros veríamos es que bajo ese electrodo habría una zona súper excitada, súper roja, que causa una crisis epiléptica, ¿no? Entonces, nosotros lo que podemos hacer con nuestra tecnología es inyectar corrientes en el cerebro que pueden ser positivas o negativas, excitatorias o inhibitorias, e intentar, por ejemplo, reducir las crisis. Esto se llama estimulación transcraneal y creemos que se va a convertir en una nueva terapia. Entonces, yo hace 10 años fundé con Giulio Ruffini, que es mi cofundador, que hoy, por cierto, está en Madrid recibiendo un premio del ERC. Creamos esta compañía con el objetivo de hacer ciencia fundamental importante, ¿no?, en neurociencia. Él es físico y matemático, y la obsesión de llevarla al mercado, ¿no? Entonces, nosotros vemos un futuro donde al final los pacientes, ¿no?, en vez de prescribirles un fármaco, ¿no?, como en el caso de la epilepsia o la depresión, creemos en un futuro en el que el neurólogo o el psiquiatra les prescriba a los pacientes una estimulación neuronal no invasiva que se puede hacer en el domicilio. Entonces, hace 10 años también, cuando creamos Neuroelectrics, llegamos a Boston, ¿no?, Massachusetts, donde escalamos la compañía y pensamos, bueno, ¿en qué patología queremos empezar a tener un impacto, ¿no? Y decidimos que epilepsia era la patología en la que queríamos empezar a trabajar. Entonces diseñamos este gorrito, ¿no?, que es para niños. Empezamos trabajando en el Boston Children's Hospital y lo que hicimos es estimular a pacientes que no responden a la medicación, que tienen crisis epilépticas y cuya alternativa es la cirugía o una craneotomía o un electrodo implantado, ¿no?, algo que es invasivo. Entonces, lo que nosotros decidimos es estimularlos 20 minutos durante 10 días. Y los resultados de ese estudio en el Boston Children's nos enseñaron que podíamos reducir las crisis epilépticas casi a la mitad. Y os voy a enseñar un vídeo donde enseñamos cómo hemos hecho este tratamiento en el Boston Children's. Bueno, lo que hicimos es pedirle al neurólogo que nos hiciese un MRI y un EEG del paciente. Y como veis, el neurólogo nos tenía que pintar en nuestro software de dónde venían las crisis. Entonces, ¿qué pasa? Que voy a pausar el vídeo. En este vídeo lo que veis es que el neurólogo está diciendo, oye, de esta zona está viniendo, el paciente tiene la crisis, que es este foco, ¿no?, en esta zona del cerebro, y te la pinto en azul porque quiero inhibición. Quiero que me bajes la actividad neuronal para ver si podemos parar las crisis, ¿no?, o evitarlas. Entonces, nuestro equipo aquí en Barcelona lo que hace es, con esta información del doctor, construye un modelo 3D
de ese paciente basado en la resonancia magnética y entonces computamos cuántos electrodos del gorro, ¿no? Y qué electricidad excitatoria, inhibitoria, directa, alterna, hemos de inyectar para llegar a esa zona del cerebro, ¿no? Y eso luego se descarga vía Wi-Fi en el dispositivo que tiene el paciente. Entonces, con esta aproximación que es súper personalizada y bastante sofisticada, los resultados de nuestro estudio de la FDA con 20 pacientes fueron que podíamos reducir las crisis casi un 47%, ¿no? Esto tenía un endpoint de 8 semanas después de esos 10 días de estimulación, comparábamos las crisis pre y post estimulación y la reducimos un 47%. Entonces, estos resultados tan interesantes nos dieron el Breakthrough Designation de la FDA, levantamos una serie A en Estados Unidos, en Boston, de 20 millones de dólares y con ese dinero estamos haciendo este mismo estudio clínico en 40 hospitales, con 190 pacientes, 20 hospitales en Estados Unidos, 20 en Europa y me da mucho orgullo decir que tenemos hospitales pues, en Madrid, la Ruber, el Niño Jesús, en Barcelona, San Juan de Dios, el Hospital del Mar, Valle de Hebrón, el Clínic y en Málaga, en Sevilla, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo cómo estamos intentando replicar este estudio que hicimos en Estados Unidos. ¿Por qué es importante? Ahora mismo no hay ninguna compañía ni americana ni de otro país que haya pasado este proceso regulatorio de la FDA y yo creo que ese es el sueño de cualquier emprendedor, ¿no? Empiezas una compañía como la nuestra con esta tecnología y realmente toda tu obsesión es que eso tenga un impacto, ¿no? Ahora mismo también estamos haciendo un estudio en depresión. Creemos que depresión y la salud mental es súper importante. Y para depresión también estamos construyendo modelos computacionales, ¿no? del cerebro, los llamamos NeuroTwin, donde vemos cómo podemos construir copias digitales del cerebro del paciente para personalizar estos tratamientos, ¿no? Entonces yo creo que un poco para acabar, ¿no? y como lecciones aprendidas, yo creo que nosotros somos una compañía, ¿no? española, ¿no? que nació en Barcelona, que hemos escalado a Boston, ¿no? que estamos a las puertas de la FDA, ¿no? Y creo que el futuro de la neurotecnología es fascinante por dos motivos, ¿no? Uno, porque como veis aquí, como decía Ramón y Cajal, el cerebro es quizás la parte más compleja, más inexplorada y más difícil de entender de nuestro cuerpo, ¿no? Y realmente si entendemos mejor cómo funciona el cerebro y sobre todo desde el punto de vista eléctrico, podremos ayudar a un montón de pacientes, ¿no? que lo necesitan, ¿no? Entonces yo quería deciros que nosotros tenemos en la compañía, ¿no? somos casi 100 personas, un 40% de mujeres, muchas ingenieras de diferentes disciplinas, ¿no? y que seguiremos trabajando sin parar hasta que conseguimos que esta terapia llegue a las manos del paciente, ¿no? Y yo creo que la neurotecnología, en nuestra obsesión por llevarla a que mejore la vida de los pacientes con epilepsia, de depresión y demás patologías que creemos que en el futuro con ciencia igual podemos tratar, creo que está afectando a todas las áreas de la sociedad, ¿no? Hay una anécdota que explico, ¿no? que se nos acercó un artista, ¿no? que es un artista ahora súper famoso, que se llama Refik Anadol, que es turco, y que tiene una exposición en el MoMA, en el lobby del MoMA, y le hemos hecho un estudio para entender cómo afecta el arte al cerebro humano, ¿no? Y hemos recogido datos de 40 pacientes, hay 40 asistentes al MoMA en Nueva York, y estamos analizando el impacto del arte en el cerebro, ¿no? Arte que está generado con inteligencia artificial, ¿no? Entonces yo creo que las neurotecnologías están un poco a las infancy, ¿no? Carolina va a hablar un poco de todo este sector más implantado, pero por supuesto con más resolución, que Elon Musk también ha puesto de moda con Neuralink, ¿no? Y yo creo que hay una oportunidad tremenda para la tecnología basada en la neurociencia, porque ya digo que todavía no entendemos cómo funciona el cerebro y por no entenderlo no podemos ayudar a millones de pacientes, ¿no? que sufren hoy y que los fármacos en muchos casos son insuficientes, ¿no? Entonces yo quiero agradecer el apoyo de Bankinter, pero sobre todo de la Fundación para visibilizar, ¿no? No solo Neuroelectricity in Brain, ¿no? sino el esfuerzo que hacemos muchos de los emprendedores, ¿no? por crear nuevas terapias y dar esperanza haciendo lo que llamamos en Europa Deep Tech, ¿no? tecnología de frontera, que requiere una cantidad de investigación, de ensayos clínicos
y de esfuerzo titánico, ¿no? Entonces, bueno, agradecer y quedo a la espera después del panel y de cualquier pregunta que tengáis la podéis poner en el chat. Gracias. Bueno, gracias a ti, Ana, por abrir nuevas posibilidades para definitivamente mejorar vidas, así que gracias a ti. Y nada, Carolina, bienvenida. Estamos deseando también escuchar tu trabajo en InBrain y lo que estáis haciendo. Bueno, yo también muy impresionada por el documento que habéis generado del evento de la Fundación Bankinter y también muy contenta de compartir este webinar con Ana porque es una fuerza de la naturaleza y absolutamente una pionera en este campo que requiere muchos esfuerzos comunes. Yo siempre digo que la innovación o la colaboración es la nueva innovación. O sea, esto no lo vamos a cambiar una o dos compañías solos, tendremos que compartir y colaborar y es un privilegio que Ana esté también en Barcelona. Yo soy adoptada en Barcelona, pero que podamos impulsar esto al mundo desde nuestra querida España. Así que un par de palabras en cuanto a InBrain y lo que hacemos. Un momentito que pueda compartir, aquí está. Bueno, nosotros somos una compañía en la que integramos tres sectores: el mundo del MedTech, el mundo del Deep Tech y la parte digital. Utilizamos tecnología de semiconductores, por tanto todo lo del CHIPS Act y todo lo que está pasando en España es muy importante para nosotros porque es la única manera que tenemos de escalar y que esto salga adelante, y gracias a un material revolucionario que ganó el premio Nobel en el 2010, que se llama grafeno, decodificamos señales neuronales en soluciones médicas innovadoras porque, como ha dicho Ana, al final conocemos muy poco del cerebro. Después de muchísimas décadas de trabajo clínico, lo que conocemos del cerebro es el tamaño de un pez cebra, que tiene unas 100.000 neuronas. Y el tamaño de un cerebro humano es aproximadamente 100 billones de neuronas. Y lo tenemos que conocer porque una de cada tres personas tienen un problema neurológico y aunque les demos las mejores combinaciones de fármaco, el 30% son refractorias a toda esta farmacología. Y esto genera unos costes tremendos para el sistema de salud, pero también una carga emocional y un impacto en la calidad de vida de muchísimas personas, como veis. Y yo siempre digo que cada gran reto de la humanidad y cada gran salto cuántico de la humanidad ha sido porque se ha relacionado a un nuevo material. Desde la edad de piedra, estamos en la edad del silicio y el silicio pues estuvo 20 años hasta que lo tenemos en todos los chips de todos los teléfonos, y nosotros pensamos que el grafeno, que lleva solamente 10 años en este mundo, o por lo menos descubierto desde el premio Nobel, puede ser ese gran material para la neurociencia por la física nueva que genera. Y esta es mi última diapositiva. Simplemente es decir que lo que nosotros generamos con el grafeno son estas interfaces o lo que se llama ahora Brain Computer Interface Technology, que es tecnología de alta densidad, es tecnología que nos ayuda a ver el cerebro con muchos píxeles, con mucha resolución. Bandas cerebrales, el cerebro al final es como una radio y se comunica mediante señales eléctricas de frecuencia, como la radio. Y los metales que se utilizan ahora en estas interfaces, que son el platino y el iridio, pueden ver ciertas bandas de frecuencia, la banda beta, la banda gamma, y se ven, pero no se ven con la resolución que a veces para crear una terapia efectiva necesitamos. De hecho, cuando hemos mirado con el grafeno, en el cerebro hemos visto bandas alfa, beta, gamma, zeta, alta resolución o high frequency que se llama, perdón, high frequency, single unit, o sea, bandas que son muy importantes para entender cómo todos estos circuitos funcionan juntos. Y gracias a ver todos estos circuitos, y hablo de circuitos porque el cerebro se ha ido descodificando en núcleos. Nosotros creemos que hay que ver, como hace también Ana, cómo todos estos circuitos al final se interrelacionan entre ellos para crear una patología o un estado normal, por ejemplo, cognitivo o motor. Y eso es lo que hacemos. Y de hecho, tenemos dos interfaces que colocamos en el área motora y otra más profunda en el cerebro que miden estas bandas de frecuencia a tiempo real
y que descodificamos para luego identificar biomarcadores patológicos y según estos, pues generar una terapia a tiempo real, ¿no? Que es lo que llamamos Real-Time Precision Neurology. Y gracias a la investigación que llevamos en los últimos 3 años, porque fundamos InBrain en el 2020, hemos obtenido este año FDA Breakthrough Designation, que es un camino o que es un hito bastante importante para acelerar la comercialización. Y bueno, también tenemos 2 papers de Nature, o sea, el desarrollo que ha habido científico ha sido muy importante. Vamos a tener otro paper pronto y con eso lo que esperamos ya muy pronto es llevarlo a humanos por primera vez. O sea, el grafeno se pondrá en el cerebro de un humano, espero que en los próximos 6-7 meses. Así que muy, muy contentos y mucho trabajo. Como dice Ana, esto es mover montañas, pero tampoco vamos a parar hasta que consigamos que los pacientes de Parkinson, de epilepsia, los pacientes que están sin habla porque se han quedado después de un stroke sin poder hablar, puedan volver a hacerlo. Muchas gracias, Carolina, por tu dedicación, ¿no?, en el desarrollo de estas soluciones que seguro prometen transformar nuestra comprensión y tratamiento del cerebro y estas enfermedades. A ver, tenemos un espacio para preguntas y respuestas de todos vosotros, pero nos gustaría empezar el debate con algunas preguntas. Me gustaría empezar preguntándote, Ana, ¿cuál es tu visión del futuro de la neuroética? Abordemos este tema y cuáles son los pasos que se deben tomar para abordar los desafíos éticos que están en constante evolución con los constantes cambios. Bueno, yo creo que Carolina y yo hemos estado expuestas, ¿no?, a lo que es la neuroética en diferentes ocasiones. La verdad es que es muy interesante porque yo como emprendedora, ¿no?, habiéndome decidido, ¿no?, con Julio que nuestra empresa iba a ir al sector médico, también podríamos haber decidido que iba a consumer o a otros sectores, ¿no? Pensábamos que estábamos un poco cubiertos, ¿no?, por la parte ética, porque siempre piensas que estás haciendo el bien, ¿no? Y fue súper sorprendente porque la primera vez en Estados Unidos que me aproximé a neuroética, que yo creo que era o bien Karen Rothberger o Anna Wexler, que son 2 grandes neuroéticas, me hicieron preguntas que yo no me había preguntado, ¿no? Del tipo, ¿tu device o tu estimulación le cambia a la persona la identidad, la autonomía o la agencia? O sea, dejas de sentirte en control de tus pensamientos, ¿no? Esta es una pregunta que no te hace la FDA cuando haces un estudio clínico. Y es muy curioso, ¿no? Porque hay ángulos, ¿no?, lo que llaman los americanos blind spots, en los que hay preguntas éticas que creo que tienes que hacerte. A mí me ha sido súper beneficioso hablar con neuroéticos, ¿no?, para hacerme estas preguntas e intentar en la medida posible incorporarlos en el desarrollo del producto, ¿no? Tanto es así que he formado parte de muchos foros de neuroética y escribí un paper, ¿no?, que decía "To be or not to be involved in neuroethics", ¿no? Y creo que es muy importante. Carolina puede comentar, pero hay iniciativas como la de Rafa Yuste en Colombia, ¿no?, que argumenta que los neuroderechos tendrían que ser un derecho constitucional y ponerse en la llamada Bill of Rights, ¿no?, en la Constitución, como un derecho fundamental de los humanos, ¿no? Hay otras corrientes, ¿no?, que yo he visto que argumenta que lo que necesitas es una entidad regulatoria, ¿no?, o una entidad o un government agency o alguien que esté controlando, ¿no?, la ética. Pero yo creo que en el momento que muchas de las interfaces, ¿no?, pasen a implementarse en el cerebro humano, creo que la barrera, ¿no?, de la privacidad, la barrera de qué es ser humano, es un paso que los humanos no hemos hecho. O sea, claro que nos ponemos prótesis, ¿no?, y tenemos, no sé, cosas implantadas, pero implantar un dispositivo en el cerebro, que en el fondo es lo que te define como ser humano, es otra frontera, ¿no? Y yo creo que por eso el debate neuroético es súper interesante, ¿no? Y por eso en la Fundación Banquiter trajisteis artistas, filósofos, ¿no? Gente como Damasio que hable de la conciencia, porque creo que estamos presenciando una revolución tecnológica que tiene el potencial de cambiar la definición de Human Evolution, ¿no?, como lo hizo la genética en su momento, pero es que yo creo que el cerebro it's another frontier, ¿no? Y por eso creo que el debate neuroético es súper interesante y ojalá, ¿no?, los humanos seamos capaces de organizar y regular todas estas tecnologías
de una manera inteligente y no como ha pasado, a mi entender, con el social media. Ahí dejo un pequeño debate, ¿no? Como pequeñito. Abro el melón. No sé, Carolina, si nos quieres dar tu visión también sobre este espinoso tema. Sí, 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 sí. Yo creo que es una responsabilidad. Toda evolución tecnológica requiere una responsabilidad, porque toda evolución tecnológica de frontera, de breakthrough, tiene su polo positivo y su polo negativo. Con lo cual, lo hemos visto en muchísimas tecnologías, la energía nuclear es una de ellas, ¿no? Entonces, siempre que se inventa algo, hay un polo negativo que hay que regular o que hay que acordar, con lo cual es muy importante que lo hagamos de forma responsable, de forma proactiva y de forma que todos los actores del ecosistema puedan tener la garantía de la seguridad, de la confianza y de la positividad de lo que es crear una terapia, con lo cual para nosotros es una misión y sobre todo es una responsabilidad. Pues voy a continuar contigo, Carolina. Quería, cambiando un poco de tercio, volviendo a tema más empresa, las scale-ups en el campo de neurotecnología se enfrentan a desafíos para tener éxito, ¿no? Entonces, me gustaría si nos puedes contar cuáles serían los principales retos y barreras que han de ser superadas y con qué estrategias es más efectivo abordarlos. Uh-huh. Bueno, hace poco leía o veía un vídeo de Elon Musk que decía, todo el mundo piensa que crear una empresa es divertidísimo y la mayor parte del tiempo lo es, pero también decía, crear una empresa es como mirar al abismo y comer cristales, porque mirar al abismo quiere decir que siempre sabes que te puedes quedar sin fondos y que todo el esfuerzo que has puesto puede desaparecer, y comer cristales era porque todos los problemas de toda la organización, los mayores problemas te vienen siempre a ti como CEO, ¿no? Entonces, en cuanto a los retos, bueno, yo lo veo de forma mucho más positiva, pero es verdad que en algunos momentos es así. Pero en cuanto a los retos, una vez que tienes un producto prometedor, la primera cosa sí que es un poco mirar al abismo y conseguir funding. Y eso es constante en la tarea de un CEO y en la tarea de una empresa. No, sin dinero no hay evolución y no hay desarrollo y tampoco hay personas, con lo cual es la primera responsabilidad que como CEO tenemos y Ana lo sabe muy bien y bueno, todo el mundo que tenga una empresa lo sabe, con lo cual ese constante reto de conseguir la siguiente ronda de financiación es algo que, bueno, al final te acostumbras, pero que es pesado. Aunque tengo que decir que, por ejemplo, en nuestro caso, la Unión Europea ha sido un apoyo fundamental y hemos conseguido mucha financiación de las European Calls. Son muy competitivas, del 1 al 5%, pero con mucho trabajo y con alegría y ganas se consiguen. El segundo reto que pondría es el talento, ¿no? Al final, cuando tienes el dinero, tienes que crear un equipo de alto rendimiento motivado que crea en ese propósito y parece más fácil o suena más fácil de lo que es. Al final, estamos haciendo tecnología disruptiva desde España. Tenemos mucho talento, pero es que competimos, yo siempre le digo a mi equipo, estamos en los Juegos Olímpicos, o sea, es que estamos compitiendo con empresas muy, muy importantes. Deja ya Elon Musk a un lado, ¿no? Estamos con Medtronic, con Boston Scientific, con empresas de 30 billones en Nasdaq, ¿no? Y con 100.000 personas y una financiación increíble. Con lo cual, bueno, pues ese talento tiene que estar comprometido a la causa y tiene que tener una motivación y lo que llamamos en inglés un grit espectacular. Y yo creo que tenemos muchísimo en España, pero esto es constante, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial, con los semiconductores, bueno, pues tenemos que estar a la vanguardia también de esa parte del talento. La tercera es todo el marco regulatorio. Nuestras tecnologías son médicas, con lo cual tienen un marco regulatorio muy estricto y conseguir todas las ISOs. Si yo te enseñara la lista de ISOs que hemos tenido que cumplir para un First in Human, bueno, pues si no son 30, 40, vamos, y yo creo que tengo como 2.000
documentos en el Quality Management System que hemos tenido que generar durante los últimos 3 años para cumplir con todos los procedimientos requeridos y todo lo que nos espera, ¿no? Con lo cual, ese marco regulatorio es pesado, es necesario, es muy importante, simplemente que requiere mucho esfuerzo también. Y el cuarto es esta capacidad de industrialización que tenemos que crear desde España y en Europa para poder escalar, porque no solo es fundar una compañía, no es llevarla al más alto nivel y que ese producto al final esté en el mercado, cree un impacto positivo y luego sea sostenible, que Ana y yo nos podamos retirar y que mucha otra gente pueda seguir estas compañías al máximo nivel, ¿no? Y eso también requiere un esfuerzo de comunidad en Europa, de eso, de calidades y estándares industriales, que en algunos casos está y en muchos otros no. O sea, todavía hay que crear mucho para que seamos tan competitivos como otras regiones. Pero bueno, estamos en ello, con lo cual, como dice Ana, no vamos a parar hasta que esto salga. Hasta que se consiga. Sí, desde luego. Y Ana, no sé si nos quieres apuntar algo también en esta parte sobre los retos de las Scale-Ups. Bueno, yo soy la presidenta de las Scale-Ups española, ¿no? De Spain Tech, que es un título que No lo llevo sabía, Ana. con orgullo, ¿no? No deja de sorprendernos. Digo que soy la reina de los unicornios, que es un rol así como de My Little Pony que me encanta, ¿no? ¿Te imaginas? Es como un dream job, ¿no? Y ser la reina de los unicornios, pero es verdad que, o sea, hay compañías extraordinarias en España, ¿no? Que no estaban cuando yo me fui a escalar la compañía a Estados Unidos, ¿no? Y en la asociación tenemos a empresas como, no solo como Globo, Cabify, Factorial, Filmin, Red Points, Job and Talent. O sea, hay unos empresotes gigantescos, ¿no? Y que han logrado escalar en España de una manera que yo creo que es muy a la americana, ¿no? O de una manera extraordinaria. Yo creo que lo que nos falta un poco en España es la visión, la ambición, ¿no? Y luego el willingness de que si tienes que jugar a la Champions, ¿no? Donde juega tu sector, ¿no? En mi caso era en Boston, ¿no? Es en Estados Unidos, pues coger las maletas, ¿no? Y también intentar jugar a pelota donde se está jugando, ¿no? Que eso no quiere decir que las empresas españolas se tengan que ir a Boston en absoluto. Yo tengo más de 100 personas aquí en la oficina que estoy ahora mismo en el Tibidabo, ¿no? En Barcelona, pero sí que hay que jugar la liga donde se juega pelota, igual que el Barça y que el Madrid. Es decir, que al final tienes que tener una mentalidad no solo de ayudar a tantos pacientes como puedas, sino también de que tu compañía esté al primer nivel, ¿no? Y yo creo que el talento que tenemos en España y en Europa es exactamente igual que el que hay en América o en Asia, ¿no? Es un tema de ese mindset, ¿no? Y luego yo creo que tiene razón Carolina que nos falla la financiación, ¿no? Por eso a veces, pues mira, si tienes la suerte de hacer una ronda enorme en España, que ahora se hacen y hay unos fondos cada vez más grandes, ¿no? Pero si no, ves a buscar el dinero donde esté y escala tu compañía y haz lo que tengas que hacer, ¿no? Y yo creo que me falta un poco a veces esa mentalidad de creérnoslo lo suficiente, ¿no? Porque somos igual de listos, ¿no? Que nuestros colegas CEOs americanos. Totalmente que sí. Bueno, tratamos de ir a temas, a pilares, a temas que son importantes, pero vamos dando un poco de bandazos, ¿eh? Pero me gustaría preguntarte, Ana, ¿cómo es la representación de las mujeres en la neurotecnología? Y cómo fomentar, ya nos has hablado un poco, pero que vosotros tenéis un 40%, has dicho, me parece, pero cómo fomentar una mayor participación y liderazgo femenino en este campo. Y especialmente en posiciones como las vuestras, ¿no? Tomas de decisiones, etcétera. Pues la verdad es que el tema de la mujer es curioso. Y ahora vengo de un panel en una escuela de negocios, pero uno pensaría que hemos avanzado, y hemos avanzado, pero es curioso como a mí en el año 2020, o sea, hace solo 3 años, una capital riesgo americana, cuando me senté en Boston y le dije, oye, ¿qué dificultades tengo para levantar capital? Me dijo, lo que tienes que hacer es poner a un hombre a levantar capital. Este es un input de hace 3 años. Es increíble, ¿no? O sea, si lo miras fríamente, ¿cómo puede una mujer decirle a otra mujer que para levantar capital tiene que poner un hombre? Entonces, claro, cuando te pasan estas cosas, claro, yo tengo 2 niñas y 2 niños, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese momento pensaba en mis niñas, ¿no? Y pensaba,
pues si yo pongo un hombre, mis hijas, ¿no? Lucía y Matilda, van a tener 0 chances. Porque es que, o sea, no se estoy. Entonces pensé, y una mierda, perdón. Pensé, este es el típico consejo que no pienso seguir. Y yo voy a ir a mi bola. Entonces lo que hice, como hacen tantas mujeres, es no escuchar esos consejos, no escuchar que solo el 2% del venture capital va a mujeres, que es un dato bastante significativamente pobre, y decir, pues voy a trabajar un poco más duro, me lo voy a currar más, voy a luchar como una jabata hasta que cambie esa realidad. Y así fue, o sea, trabajé un poco más, como hacen cantidad de mujeres y gente de color y la diversidad, porque el mundo no está preparado para la diversidad, y levanté 20 millones de dólares en una serie A en Boston. Y yo creo que eso es lo que creo que las mujeres, y repito, la diversidad, porque yo soy una mujer blanca, privilegiada, de Barcelona, pero tú imagínate que si encima de mujer soy de color, vengo de un país minoritario, vengo de África, o soy una persona de una orientación sexual. O sea, la diversidad en general está poco reconocida. Estos referentes, Elon Musk, Steve Jobs, este mundo del dinero del hombre blanco, yo creo que es lo que hay que cambiar, porque el mundo es diverso y la gente talentosa está en todas partes. Entonces, ¿por qué esos estereotipos son siempre no iguales? Entonces la gente se sorprende when you're not the typical CEO. Bueno, es que directivos hay con éxito hay de mogollón de tipos. Entonces, ¿por qué solo nos fijamos siempre en el mismo, no? Entonces, yo creo que hay trabajo para hacer, pero también es verdad que hay cantidad de casos de mujeres y de diversidad con éxito. Entonces, yo creo que al final hay que seguir empujando. Los que tengáis hijos ahí en la audiencia, hijas sobre todo, animarlas a hacer ciencia, tecnología, animarlas a que no cojan feedback negativo y que realmente crean en su potencial y tiren para adelante. Sí, ¿no? Y que puede haber consejos que no hay que seguir, efectivamente. No sé, Carolina, ¿cómo ves tú este papel de la mujer en este campo? No sé, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hemos avanzado. Yo ahora veo muchos hombres ya en la Guardia, no, porque mis hijos tienen 6 y 8, pero cuando iba a la Guardia veía muchos hombres con carritos, que esto antes no se veía. Y hay mucho cambio en general. Pero es verdad que yo también tengo de 35 al 40%, no sé qué porcentaje justo somos ahora en InBrain de mujeres, y no es suficiente. Yo el otro día estaba en una cena de un proyecto importante, un producto, tenemos la compañía organizada por productos, y miré alrededor y dije, pero si soy la única mujer. Y entonces dije, oye, perdonad, esto lo cambiamos mañana. O sea, no puede ser que en este proyecto tan importante esté yo sola. O sea, que además no soy ingeniera, o sea, fuera. Entonces, y al día siguiente ya empezamos a pensar qué mujeres iban a entrar en el proyecto y cómo lo íbamos a cambiar. Pero es que me está pasando en mi propia empresa. Entonces, es increíble que a veces yo misma no sea capaz de igualar esto al 50%. Con lo cual, también lo que estoy viendo es que creo que nosotros ahora ya hemos decidido hace 2 años invitar en verano a 2 niñas antes de que lleguen a la universidad de 17 años. O sea, 16, 17, cuando tienen que elegir qué carrera hacer, invitarlas a que pasen un verano con nosotros y que puedan hablar con las ingenieras chicas, ¿no? Y que no se asusten de llegar a carreras de ciencia donde hay mayoría de hombres, ¿no? Porque que no se sientan intimidadas, porque no pasa nada tampoco, y esto se irá cambiando poco a poco, pero que adquieran la seguridad de, oye, que es increíble luego trabajar para una compañía como estas, no te asustes al elegir una carrera pues en ingeniería, eléctrica, en data science, y bueno, pues es algo que queremos hacer ahora ya todos los años, así que es parte de también la misión. Pues súper buena iniciativa. Hay que como romper esos muros y perder el miedo. Claro que sí. Os hago la última pregunta que teníamos ganas de hacer y luego ya voy a pasar a las preguntas de la audiencia, que tenemos unas cuantas. Pero antes quería preguntaros, Carolina, por ejemplo, empiezo contigo. ¿Cuál serían, según tu perspectiva, los avances más emocionantes en la intersección de la inteligencia artificial y la neurotecnología, ahora que estamos en boga, y cómo estas tecnologías están transformando el diagnóstico del tratamiento y la investigación? Pues mira, os llamo desde Casa América y hoy es el 4
la cuarta vez que se organiza la AI European Summit, digamos, con lo cual estoy justamente ahí en el ojo del huracán, donde hoy se ha hablado mucho de la Artificial Intelligence Act, ¿no? De cómo vamos a regular de forma positiva, y lo llaman trustworthy, la inteligencia artificial en los diferentes sectores de nuestra economía para que los usuarios puedan confiar en la inteligencia artificial y podamos crear un impacto positivo. Y lo que me gusta de esta ley, que va a ser ley dentro de poco, pero que están pilotando, es que va a haber, digamos, áreas prohibidas, ¿no? Usos prohibidos, que yo creo que es mejor que estar regulando todo, ¿no? Entonces, cosas que no se van a poder hacer porque no son éticas o porque, bueno, porque crean un daño a la población, ¿no? Y eso me ha gustado mucho y bueno, tendremos que participar todos en cómo regulamos esto, pero una vez que esté regulado yo creo que la potencialidad es inmensa. O sea, al final estamos hablando de 100 billones de neuronas conectadas en circuitos que generan impulsos eléctricos todo el tiempo y eso es una cantidad de datos increíbles. O sea, nosotros tenemos sesiones de decoding que son de gigabytes, pero bueno, o sea, increíble. Y, y yo creo que es fundamental para poder entender el cerebro. O sea, toda esta relación de biomarcadores patológicas, o sea, bandas de frecuencia con síntomas y con resultados clínicos es fundamental para crear terapia, con lo cual sin la inteligencia artificial es muy difícil llegar a unos datos con impacto. Así que tendremos que hablar mucho de toda la parte de regulación todavía, pero la potencialidad es increíble. Y si luego ya hablamos de chips neuromórficos y todo lo que se puede hacer a nivel computacional con la inteligencia artificial, o sea, la combinación entre computación, inteligencia artificial y datos va a ser increíble, sobre todo en este campo. Ya imagino. Ana, ¿tú lo ves así de la misma manera que Carolina, esa sinergia fundamental? Y yo creo que el problema al que nos enfrentamos, ¿no? Todas las empresas que estamos en Neurotech es la complejidad de ese cerebro, ¿no? Entonces yo creo que la inteligencia artificial yo creo que nos va a ayudar un montón, ¿no? Porque los humanos, ¿no? Nuestra inteligencia humana no es capaz, ¿no? de entender esa dimensión, ¿no? Yo he explicado en mi presentación sobre los neurotwins, ¿no? O estos modelos digitales del cerebro. Creo que los modelos computacionales nos pueden ayudar a simular, ¿no? La respuesta del cerebro a una terapia. Y es bastante interesante porque si piensas ahora que si tienes Alzheimer o depresión, ¿no? Te dan un fármaco, te envían a casa y vuelven 3 meses, ¿no? Este trial and error, ¿no? Con el cerebro humano creo que es como muy arcaico si piensas en él, ¿no? Si tuvieses una manera, ¿no? Mucho más moderna, ¿no? De intentar prever antes de que le des el tratamiento suficiente cómo va a responder, como se hace con el precision medicine, ¿no? O con el cáncer, ¿no? Con la oncología, cómo ha mejorado, ¿no? En cuanto a tratamientos personalizados, porque no vas a poder hacer lo mismo en el cerebro y para eso la inteligencia artificial es muy interesante. Otra cosa que a mí me fascina es como pese a nosotros ser una empresa de dispositivos médicos y de terapia, se nos acercan cantidad de artistas, músicos, y me parece súper interesante cómo la neurotecnología está afectando a cantidad de otras áreas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos ahora, que es un proyecto que me hace mucha ilusión, que es un proyecto en el MoMA, ¿no? Donde un artista de renombre, Refik Anadol, tiene una instalación gigante, que es una instalación digital que es en movimiento, la podéis mirar en internet, y Refik lo que ha querido es que nosotros midiésemos la respuesta del cerebro a una obra de arte generada con inteligencia artificial, ¿no? Un artista que nos pide que le ayudemos a entender el efecto biológico del cerebro de su arte, ¿no? Pues bueno, estamos analizando los datos, pero es fascinante, ¿no? Cómo puedes intentar medir, ¿no? Con la neurotecnología muchas cosas que están beyond medical, ¿no? Y yo creo que eso va a ser muy interesante, ¿no? Con la música y con muchas otras cosas, y creo que es muy importante la interacción de las artes y la ciencia. Claro que sí. Bueno, pues tenemos unas cuantas preguntas. Voy a empezar por esta. Creo que va para ti, Ana. Dice aquí una persona que ¿por qué solo se ha probado en pacientes que no responden a la medicación? Creo que lo has dicho tú al principio. Bueno, es una gran pregunta.
Y hay varios motivos. Uno, de que tú tienes una industria farmacéutica, ¿no?, muy estable y tal, y es un David versus Goliat. O sea, nosotros creo que tiene más sentido, ¿no?, empezar por los que no responden a tratamientos que ya existen, que no meterte ahí a muerte en la primera línea de tratamiento, ¿no? El otro motivo es que para las autoridades regulatorias creo que la barra, que es inmensamente complicada, ¿no? Pero si tú estás yendo a pacientes que no tienen alternativa, ¿no?, porque en nuestro caso no responden a la medicación y la alternativa es o nada o una cirugía, ¿no? Bueno, la FDA en ese sentido, si tu tecnología es relativamente segura, te ayuda más que cuando hay tratamientos alternativos, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo de cara al mercado americano, la filosofía es que si no te aporta más de lo que ya tienen los pacientes, ¿por qué te lo debería de aprobar? Y por eso muchos de los innovadores empezamos con los refractarios, porque es para demostrar que traemos algo nuevo al sector de la salud, porque si un fármaco ya te arregla, pues ¿para qué vas a utilizar el gorro? Aunque yo creo que tiene menos efectos Pero es lo secundarios, mismo, claro. pero a nivel de traer una innovación a un mercado existente, creo que el refractario te hace la vida más fácil. Una pregunta también interesante. ¿Cuándo estiman que estas soluciones estarán disponibles en el mercado? ¿Cómo se venderá, o sea, cómo se vende a los sistemas nacionales de salud y proveedores de salud? ¿Cómo veis el futuro presente? Carolina. Sí, en mi caso, el primer producto tardará todavía un par de años y el segundo un poquito más. Lo bueno que estas tecnologías ya están reembolsadas al 100% por todos los sistemas de salud del mundo. En mi caso existe una terapia paralela que se llama Deep Brain Stimulation o estimulación cerebral profunda de Medtronic, de Boston, de Abbott, que ya se implanta en todos los hospitales de toda España y ya digo, de todo el mundo y que cubre al 100% la seguridad social. Los implantes cocleares también, que es uno de los códigos que utilizaremos nosotros para el reembolso, también están financiados por la seguridad social, con lo cual en ese sentido no va a haber ningún problema, todo el mundo va a tener acceso a la tecnología. Vale, gracias, Carolina. A ver, hay una pregunta para ti, Ana, sobre epilepsia. Decías que con el casco se llegaba al 47%. Dice, ¿ese es el límite de corrección al que se puede llegar o es solo un principio quedando camino por delante hacia una mayor corrección de la enfermedad? Excelente pregunta de difícil resolución. Nosotros, nuestro protocolo de 10 días, 20 minutos de estimulación cada día, sabemos que nos ha dado esos resultados. Lo que no sabemos es si nosotros prescribiésemos esta terapia a domicilio con pacientes de epilepsia y los pacientes en vez de 10 días, ¿no?, lo utilizasen 6 meses, ¿no?, cada día o día sí, día no. Nuestra tesis es que mejoraremos la eficacia, pero no lo hemos demostrado ni se ha probado ni siquiera en ningún estudio, ¿no? Entonces, yo creo que esta es la belleza y el riesgo, ¿no?, de estas nuevas terapias. Yo sé que funciona con 10 días hasta ese nivel y creemos que cuando hagamos el Open Label Extension, ¿no?, cuando hagamos estos estudios que se hacen donde tienes más long-term data, yo creo que mejoraremos del 47 espero que a mucho más, ¿no? Ahora bien, si se saturará o no al cabo de unos años, hay un montón de preguntas a las que no tenemos todavía respuesta. Y nos preguntan también si sabemos ya cómo se protegerá la privacidad de los pensamientos de los pacientes con la aplicación de estas tecnologías. Si nos podéis contar algo al respecto sobre esto. Sí. Yo creo que primero que todas las compañías tienen que definir el propósito de cada una de las tecnologías, ¿no? ¿Para qué lo haces, cómo lo haces? Y sobre todo darle el poder al paciente para decidir si quieren o no compartir sus datos. En mi caso, es verdad que si no comparten datos no podemos generar terapia. Podríamos generar a lo mejor un diagnóstico, pero no una terapia. En la neurotecnología implantable necesitamos datos para producir esa terapia, pero es verdad que podemos establecer muchísimos códigos de actuación y luego también saber que traducir
el pensamiento o descifrar el pensamiento no es tan fácil. O sea, la gente está hablando ahora cosas que son muy de ciencia ficción. Estamos diciendo que conocemos el cerebro de un pez cebra. Es que no conocemos tanto de lo que parece. La gente habla mucho y también hay mucho fanfarroneo de todo lo que se conoce sobre el cerebro, pero no es nada fácil. Yo creo que llegar allí tardaremos muchísimos años y en este tiempo vamos a tener marcos de actuación muy concretos. Las terapias implantables están muy reguladas por la FDA, por el marcado CE. Además se llaman de clase 3, con lo cual es la máxima regulación que hay en el mercado, con lo cual todo esto ya se está pensando. Ujú. Nos preguntan también si estas tecnologías pudieran funcionar también para temas como TDA y TEA. Bueno, yo creo que nosotros hemos hecho algún estudio y bueno, yo creo que es una pregunta científica, ¿no? No he visto yo muchísima evidencia con mi dispositivo, ¿no? Hicimos un estudio a nivel de la Unión Europea con 400 pacientes, ¿no? Que tenían TDA o autismo y fueron 5 millones invertidos por Bruselas, ¿no? En un proyecto de investigación con cantidad de hospitales, sobre todo alemanes, y no vimos una señal clara en este estudio particular. Eso no quiere decir que, yo qué sé, si el año que viene hay un hospital, ¿no? Que se inventa otro protocolo, ¿no? Pero bueno, como decía Carolina, o sea, estas tecnologías están en su infancia, ¿no? Y hay muchas cosas que no sabemos para qué funcionar. Yo sé que al ser una intervención cortical, ¿no? Que no me meto dentro del cerebro, voy a tener limitaciones para enfermedades como el Parkinson, donde el nodo es muy profundo, ¿no? Pero hay muchísimas patologías donde no sabemos realmente si va a funcionar y es un tema de tener los recursos, el dinero, el tiempo y el foco, ¿no? Para ir investigando. Entonces yo diría que de momento no, pero en un futuro igual sí. Ujú. Otra interesante dice por aquí, más allá de las terapias para enfermedades o patologías, que hay de estas terapias para mejorar cerebros, aumentar la concentración, más capacidad, como una edición. Lo veremos cerca, está cerca. Yo creo que, a ver, Ana, yo no quiero hablar por ti. Desde nuestro punto de vista, nosotros nos centramos en terapia, ¿no? Entonces, no vamos a hacer ninguna aumentación de capacidades cognitivas o cosas así. Pero a lo mejor a nivel no implantable, puede haber Bueno, algún beneficio, no lo sé. yo no soy muy fan y te digo por qué. O sea, yo tengo compañías, ¿no? Colegas en el Silicon Valley, ¿no? Que se me han acercado y me han dicho, oye, yo voy a hacer lo mismo que tú, pero para mejorar enhancement, ¿no? Para learning o para memoria, ¿no? Cosas así. Y yo siempre soy, me deben de odiar, ¿eh? Porque siempre soy la negativa, ¿no? Pero yo le digo, oye, la ciencia todavía no está súper madura como para saber si estimulas un cerebro sano, ¿no? De una manera continuada. Tampoco sabemos si es un zero sum, en el sentido de que a lo mejor te incremento tu memoria, pero te estoy disminuyendo otra función del cerebro, ¿no? Entonces, yo creo que para pacientes que tienen patologías o que hay desórdenes cerebrales, que el cerebro no está funcionando como debería, yo me siento bastante tranquila, ¿no? Ahora bien, un cerebro sano, sobreestimulado eléctricamente, pues no sé, igual es lo que te digo, ¿no? A lo mejor estás aumentando una capacidad, pero en detrimento de otra, ¿no? Entonces, good luck si quieres hacer una compañía que hago eso para gente sana, ¿no? Pero yo es un tema que éticamente y como responsabilidad, hasta que la ciencia no avance y demuestre exactamente qué está afectando, yo no me atrevería, ni invasivo ni no invasivo, ¿no? Porque, bueno, hay que dormir con ello. Bueno, sí, es otro gran. Vale, pues la última pregunta y volviendo un poco a la empresa, que nos hemos quedado sin tiempo, hay muchas preguntas, intentaremos dar respuesta a todas, aunque sea, si no, luego con un artículo. Sobre todo, esta pregunta es como para que sigan despegando estas empresas, cómo favorecer esa colaboración entre empresas y organismos de investigación en este campo.
cómo empujarlo. Bueno, aquí Bueno, yo sabemos creo que esto es fundamental, ¿no, Ana? Sí. sí, yo creo Aquí que os vemos a las dos, que es una sí, colaboración. no, nosotros, o sea, yo creo que las empresas solas, sin partners académicos, sin hospitales, o sea, todos mis trials están en hospitales. Yo sin los neurólogos y los psiquiatras con los que he trabajado tampoco estaría aquí, ¿no? O sea, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Hay iniciativas como Spain, ¿no? Neurotech en Madrid, ¿no? Donde se pretende realmente que haya físicamente, ¿no? Un lugar, ¿no? Y una acción donde la academia, la industria, ¿no? Y la clínica se encuentren, ¿no? En sitios como Boston es bastante fácil porque es un sitio pequeño donde esos mecanismos llevan funcionando súper bien desde hace años, ¿no? Pero yo sí que creo que en España hay el reto, ¿no? De conseguir que, oye, que si tú eres un clínico o eres un investigador, que puedas tener una pata en la industria, en la clínica o en la investigación, no está fácil, tampoco es usual, ¿no? Y creo que hay room for improvement, ¿no? Y espero que Spain Neurotech o otras iniciativas nos ayude, porque yo creo que se puede hacer mucho más de lo que hacemos. No sé, tú, Carolina, tenías también mucha relación, ¿no? Con los Sí, centros. bueno, es lo que os he dicho. Yo pienso esto de la colaboración es la nueva innovación. Nosotros salimos de un centro de nanociencia y nanotecnología de Cataluña, con lo cual ya hemos estado incubados por uno de estos centros, pero colaboramos con también el centro de microtecnología, donde hacemos el wafer, o sea, toda la tecnología de semiconductores, con lo cual ya es el segundo centro, y colaboramos también, como dice Ana, con muchísimos hospitales, con Stanford, con San Pau, con un montón bueno, de todo el mundo, porque sin ellos es imposible hacer terapia, ¿no? Y además, no solamente porque son los que diagnostican a los pacientes, sino que también nos dan muchísimo consejo sobre el producto, ¿no? Cómo tiene que ser, cómo tiene que no ser. Y, y hay muchísimos agentes con los que necesitamos colaborar y con los que es necesario incluso estar empezando a crear más relaciones. Y bueno, tenemos una lista muy grande, lo que pasa es que no hay tiempo tampoco para hacer todo lo que queremos. Ya hay que usar el tiempo que tenemos y optimizarlo. Hay que focalizarse también, ¿no? Es que Focalizarlo. tampoco te puedes poner a colaborar con todo el mundo porque al final esto es un empeño muy grande y si empiezas a desfocalizarte y hacer muchas cosas, no hacer nada al final, ¿no? Y tenemos a los inversores a los que rendimos, bueno, pues un retorno, porque una confianza que tienen en nosotros y sobre todo a los pacientes que hay que ir rápido a darles una solución. Bueno, pues es que nos hemos quedado sin tiempo y seguiríamos hablando con vosotras mucho más. Sois inspiradoras las dos. Muchas gracias por vuestro trabajo, por abrir nuevas vías de esperanza en muchos casos y enhorabuena a las dos. Es un lujo teneros y contar con vuestra colaboración y vuestro tiempo. Así que espero que sigamos haciendo otro webinar más adelante donde hablemos de otros avances que habéis tenido las dos y de lo nuevo que esté ocurriendo. Así que de verdad, gracias a las dos. Y nada, de verdad, a la audiencia os animo a que leáis el informe y os emplazo al siguiente webinar que tendremos con César de la Fuente en el mes de diciembre sobre el desarrollo de nuevos antibióticos con inteligencia artificial, que también es prometedor, sí. Wow. No, gracias a vosotras, sois tremendas, hacéis unos seminarios que es que no se puede perder nadie. Muchas Y la gracias. Fundación Bankinter que tiene una misión muy importante en España, con lo cual gracias y a la audiencia que nos ha acompañado hoy, porque sin ellos tampoco hay eventos como este. Claro que sí. Y bueno, y a Ana, ¿qué voy a decir de Ana? Pero Ana tendrá que decir lo suyo, pero compartir también esto con Ana es un lujo para mí. Sí, yo creo que con Carolina nos hace mucha ilusión, gracias a Bankinter por visibilizarnos, y además Ruth y Marte, que sois dos mujeres ahí también dando la guerra. Con lo que gracias a todos los que habéis venido y spread out the message, ¿no? A hablar de la neurotecnología y esperamos que haya más seminarios. Gracias a todos. Claro que sí. Gracias. Adiós, chicas. Enhorabuena. Hasta luego. Gracias. Bye.